Nosotros hemos leído El árbol de la ciencia, una novela autobiográfica escrita por Pío Baroja. En 1895 fue su primera edición, de la editorial Cátedra. Pío Baroja y Nesi nació el 28 de diciembre de 1872 en San Sebastián, hijo de Serafín Baroja y Sornosa y de Carmen Nesi y Goñi. Estudió medicina y ejerció como médico durante unos años, hasta 1896, año a partir del cual decide dedicarse por completo a la escritura. Junto a Miguel de Unamuno, Azorín y Ramiro de Maeztu, destaca como uno de los principales representantes de la generación del 98. Dentro del grupo destaca a su vez como el más eximio novelista, centrándose su producción en torno a temas existenciales y sociales, aunque también es muy importante y apreciada otra vertiente de su obra, la narrativa de aventuras y de acción. Este libro fue escrito a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, con la restauración borbónica en 1876. Tiempo más tarde, en 1885, con un Estado inmovilista y corrupto que iba de la mano con esa sociedad marxista que iba calentando a la otra sociedad obrera. Esto hizo que España se dividiera en dos y empezaron a haber graves problemas como manifestaciones trágicas que dio lugar como la Semana Trágica en Barcelona en 1909. Durante esta época se vive una crisis intelectual fruto del fracaso de valores como el positivismo o el racionalismo, que dan pie a la instauración del pensamiento krausista. Por otra parte, la industrialización soluciona muchos de los problemas de la época, aunque trae otros nuevos, como es la división económica en la sociedad, que induce la movilización de obreros hacia núcleos urbanos. Por otra parte, el desastre del 98 da pie a una serie de consecuencias como es el movimiento social denominado regeneracionismo, caracterizado por una crítica al sistema y la búsqueda de una política encaminada hacia el bien común. El desastre del 98 también tiene como consecuencia un pesimismo que se instaura en la sociedad española y que da pie a una crisis de identidad en el país. Por norma general, las obras de Pío Baroja suelen ser un reflejo espontáneo de lo que éste vive, rodeadas de un halo de subjetividad que aporta el mismo autor. Concretamente, esto es una obra semi-autobiográfica, la cual podemos ver que es así, ya que su autor se asemeja mucho a lo que vive el principal protagonista. Pío Baroja refleja en sus relatos sus ideas sobre el mundo y el hombre, que se ven a la perfección en una línea de pesimismo existencial, así como su pensamiento radical y su escepticismo religioso, económico y social. Esta obra muestra una clara influencia del krausismo, cuyos principios básicos serán la inconformidad ante la realidad, la razón como guía de nuestros actos, la inquietud intelectual plasmada en una pasión por el conocimiento y la fe en la ciencia como motor de progreso. Todo ello se ve reflejado en el protagonista principal, Andrés Hurtado. Asimismo, vemos muestra de la industrialización en el cosmopolitismo de sus escenarios. Asimismo, observamos la influencia de la crisis del 98 en su amargura existencial y en su irrefutable pesimismo. Influenciada por el filósofo Schopenhauer, que se ve claramente en un diálogo de Andrés con su tío Iturrión. El país se ve retrógrada y en decadencia, perdiendo todo su prestigio y perdiendo su grandeza. Esta obra tiene una gran crítica a la religión y a la moralidad de los ciudadanos. La historia narra la vida de Andrés Hurtado, un joven inquieto e interesado en profundizar en el conocimiento. Andrés es un personaje antisocial que dedica su vida a la búsqueda de respuestas para cuestiones filosóficas y existenciales. Su tío Iturrio será muy importante en su vida, llegándose a convertir en su mejor amigo. Será su apoyo principal y su interlocutor durante sus debates filosóficos. También encontramos a Lulú, una joven que en un principio se nos presenta como perspicaz, liberal y de escasa belleza. Aunque en un principio parece que no será de gran importancia durante la trama de la obra, sus largas conversaciones con Andrés la llevarán a establecer una relación amorosa con él mismo. Entre los personajes secundarios se encuentra su hermano Luisito, el cual le tiene mucho aprecio, y su padre, don Pedro Hurtado, claramente antagónico. También se encuentran sus compañeros de la universidad, Aracil y Montanero. La obra nos lleva a un ambiente madrileño que muestra una concepción del mundo pésima, la cual va evolucionando con las vivencias y experiencias del dicho autor. De esta forma, la obra comienza con la llegada de Andrés a la universidad, donde posteriormente verá que sus sueños sobre la ciencia y sobre la vida serán frustrados. Este conflicto interno motivará a Andrés en todas sus decisiones vitales. De esta forma y a partir de estos momentos, con sus crecientes conocimientos filosóficos, se dedicará a buscar una filosofía que le permita entender el cosmos, el origen de la vida y del hombre y el universo moral y físico. Todo esto le llevará a realizar una serie de juicios morales sobre sus coetáneos y, en consecuencia, a aislarse. Los principales acontecimientos de la vida de Andrés serán la presentación de Lulú por parte de su compañero de universidad, Aracil,
la muerte por enfermedad de su hermano Luisito, a quien él diagnostica y trata de curar llevándolo a Valencia, y las continuas conversaciones que tendrá con su tío Iturrioz, que le incitarán a realizar un análisis continuo y profundo de la sociedad. La incapacidad de Andrés para poder encontrar trabajo en Madrid como médico es nula, por lo que él se tiene que mover a diferentes pueblos. La muerte de la mujer del tío Garrota, que él la diagnostica como suicidio, crea un gran revuelo en el pueblo y hace que él tenga que marchar de ahí. Y por último, su vuelta a Madrid, que vuelve a reunirse con sus amigos y compañeros, hace que empiece a tener nuevas perspectivas y nuevas decisiones. Finalmente, Andrés contrae matrimonio con Lulú y tratan de tener un hijo a petición de esta. En un principio, Andrés se muestra reticente, debido al miedo que tiene de que el retoño herede la condición artrítica de ambos padres. Sin embargo, acaba aceptando. El bebé nace muerto y a los pocos días del parto fallece también Lulú. Andrés no puede con el dolor de la pérdida, que acaba con sus últimos instintos de supervivencia, por lo que decide tomar un frasco de pastillas que acabará con su vida. El ritmo de la obra es bastante ligero. En las 3 primeras partes se narra la vida de Gustavo de una forma ágil, por lo que nos da detalles suficientes para formarnos una imagen del personaje. En la 4ª parte se reduce drásticamente este ritmo, dándonos detalles suficientes e información. Y finalmente en las otras 3 últimas partes se retoma el ritmo inicial. El clímax de esta historia se encuentra al final de la misma. A lo largo de toda la obra podemos observar en el comportamiento de Andrés unos síntomas de depresión y de dolor que nos hacen plantearnos un final trágico para este personaje. Sin embargo, no es hasta el momento del parto que se crea una verdadera tensión narrativa que nos hace cuestionarnos el desenlace, que como ya sabemos, acabará con la muerte de Lulú y del bebé y con el suicidio de Andrés. Los argumentos principales de esta historia serán la búsqueda y el yo reflexivo, pues la narración se basa en la evolución interna de Andrés Hurtado, motivado por un sentimiento de introspección y la búsqueda de una filosofía de vida. A lo largo de la historia, los personajes presentan un comportamiento plano y estético, lo que se asemeja mucho al comportamiento de la dicha época. Por otro lado, los personajes Lulú y Andrés tienen un comportamiento mucho más redondo y elaborado, que nos sorprende con sus contrariedades y sus diversas actuaciones, y evolucionan a lo largo de la obra con sus pensamientos y su forma de actuar. Esto se acentúa una vez que contraen matrimonio. Andrés Hurtado es un personaje antisocial, que resulta antipático, demagogo y hostil al resto de personajes. Este juicio en su mayor parte no es compartida por el lector, ya que nosotros conocemos los pensamientos, dudas, reflexiones y remordimientos que asolan al pobre Andrés. Sin embargo, no es de extrañar que la concepción del resto de personajes sea muy diferente, debido al comportamiento frívolo y distante que tiene Andrés con ellos, fruto de un continuo juicio moral que le lleva a detectar defectos en el carácter de todo aquel con el que se cruza, lo que se manifiesta en su conducta. El tema principal de la obra se puede ver claramente en las continuas divulgaciones de Andrés y en el sentido de la asistencia humana, y en la búsqueda de esta lo ayuda al personaje a mejorar en su vida. Entre otros subtemas se encuentra la continua crítica a la sociedad de la época y la importancia del conocimiento, que defiende arduamente en sus debates. En nuestra opinión, una de las intenciones del autor al escribir la obra es hacer que los lectores se planteen las mismas cuestiones filosóficas que se plantea Andrés, para así convertirse en individuos críticos e informados. Pero además, su principal intención es la de arrojar luz sobre los problemas que tenía España en la época, que en muchos casos perduran hasta la actualidad. Andrés se parece mucho a Alaska Young, la protagonista de Buscando Alaska, una joven nihilista que se encuentra ausente y vive metida en sus libros, en películas y en series que ve. Ella es una persona muy sincera, aunque ella no lo sepa, aceptando esas consecuencias. Se parece a Andrés en que los dos tienen un pensamiento pesimista y los dos tienen una falta de fe en la condición humana. Por otro lado, tenemos a Colin, del Teorema de Catherine, del mismo autor. En este caso, Colin no dedica su vida a la búsqueda del sentido de la existencia humana, sino que la novela trata de su búsqueda de un teorema matemático que explique las relaciones amorosas para así poderlo aplicar a su vida. Es lo que él llama el Teorema de Catherine. Sin duda, el personaje más similar a Andrés es Charlie, de las ventajas de ser un marginado, un joven que acaba de perder a su mejor amigo y que se encuentra incapaz de socializar y se encuentra solo ante el mundo. Él hace profundas reflexiones sobre lo que le pasa a su alrededor. Poco a poco intenta ver cuál es su papel en el mundo. Sin duda, se trata de una versión más joven e inexperta del protagonista del Árbol de la Ciencia. En un principio no teníamos muy altas expectativas de este libro, ya que creíamos que su lectura iba a ser muy dificultosa y muy densa, ya que habíamos oído que se trataba de una obra filosófica. Sin embargo, esta obra narra los continuos sucesos que toman parte en la vida de Andrés, por lo que el ritmo es muy ligero. Las únicas partes en las que la lectura se hacía más densa eran durante los diálogos filosóficos entre Andrés y su tío. Sin embargo, estos eran muy interesantes y valía sin duda la pena leer. Nos impactó mucho el carácter pesimista que tiene Andrés hacia la vida en la obra, que acaba desencadenando en un final tan trágico como es el suicidio.
Tras la lectura y análisis de la obra, hemos coincidido en una serie de aspectos positivos de la misma. Entre ellos, destacamos el carácter realista de la misma, aportado por las diversas descripciones y por los diálogos que dan gran credibilidad a los personajes. Asimismo, también destacamos la aportación de una perspectiva nueva y diferente de cómo ve Andrés el mundo. También creemos muy importante el final de la obra, un final perfecto para toda la trayectoria que ha llevado Andrés a lo largo de la narrativa, pues acaba dándole gran redondez al personaje y como consecuencia de su pensamiento pesimista a lo largo de la obra. En apartados negativos podemos ver que el contenido filosófico es muy denso, lo que te hace releer la obra en varias ocasiones para poder llegar a interiorizarla. Y por otra parte, la mayoría de los personajes, no contando con los personajes importantes de esta obra, son personajes planos. Esto hace que no llegues a conocer ningún detalle más de él. Desde nuestro punto de vista creemos que es una obra que vale bastante la pena leer, ya que te muestra otra forma nueva de pensar sobre la vida y te muestra también conocimiento filosófico.